Continuamos entonces con la lectura de este capítulo que lleva por título El político, dentro del libro Joseph Beuys, escrito por Bernard Lamarche Badel, publicado por Ediciones Ciruela en el año 1994, traducción de Edison Simmons. Estamos haciendo eje en la lectura de este libro para el análisis en nuestro seminario llamado Joseph Beuys, y que estamos desarrollando desde la Fundación La Bomba de Miel en torno a difundir los materiales que existen acerca de Beuys en la colección Biblioteca Federico Camossi, una colección de libros en las que, La Bomba de Miel resguarda, conserva, y en este caso estamos difundiendo a partir de este formato de seminarios estos libros que existen aquí acerca de Beuys y escritos por el propio Joseph Beuys. Estábamos entonces en este capítulo muy controversial dentro de la propuesta de Bernard Lamarche Badel, un capítulo que deja muy en claro cuán confuso fue para un momento del arte y sobre todo en torno a la crítica de arte funcional a los sistemas de mercado de finales de los años 70 y principios de los años 80, mercados no solamente comerciales en términos, por ejemplo, de galerías de arte, sino también mercados culturales en torno a los museos, por ejemplo, ¿no? entre otros, ¿no? Como bienales, documentas de Cáceres, etc., ¿no? Vamos viendo qué difícil que es, qué difícil que era, pero sigue siéndolo, porque esto, insisto, como decía en el audio anterior, sigue planteándose hoy para todo aquello que del arte se abre, se expande, como lo hizo Beuys en los años 70, y que hoy todo lo que se expande de esa misma manera o de maneras similares, corre la misma suerte, ¿no? Tal vez no ya a partir de la crítica de arte, sino de otros mecanismos funcionales a los mercados y a los mercados corporativos institucionales del gran negocio del arte, ¿no? de la gran especulación bursátil del arte, que es hoy el tercer negocio más grande del mundo, ¿no? Primero las armas, segundo el narcotráfico, tercero el arte. Estamos hablando realmente de una envergadura que, maneja biopolíticamente ideologías de formas muy pragmáticas y muy relativas a ciertos tipos de marketing, ¿no? A Beuys le tocaron los años 70 y finales de los 70, principios de los 80, y le tocó enfrentar esto, ¿no? Enfrentar cómo la crítica valoraba lo que estaba haciendo, porque la crítica está interesada en el arte, pero a su vez depende de los mercados y entonces tiene que ser funcional a los mercados, porque si no, pierde su posibilidad de existencia, ¿no? En torno a esto, la crítica se ve en esta disyuntiva que es la gran crisis de la crítica, ¿no? Que empieza en los años 80, va a tener su punto cúlmine durante los años 90 y la decadencia se va a dar a partir de los años 2000, ¿no? Hasta el inicio del uso de las redes sociales masivas, aproximadamente en el año 2007, cuando ya tenemos apenas cenizas, ¿no? de lo que en algún momento fue el gran brillo, el gran esplendor, y diría yo que la gran y fabulosa aportación, si se me permite esa palabra, ¿no? de la crítica dentro del arte, ¿no? O sea, el gran trabajo, el gran maravilloso aporte que hizo la crítica, ¿no? Pero aquí empieza, aquí estamos en el comienzo de la crisis, ¿no? Finales de los 70, principios de los 80, la crítica quiere ser seria y seguir hablando de arte, pero el mercado empieza a pedirles que hablen de obra, que es con lo que el mercado puede comerciar, y que legitimen a los artistas en torno a sus obras y no a sus obrares, como en el caso de Beuys, menos aún
en torno a este tipo de proposiciones, ¿no? Como las que el mismo Bernard Lamarche Badel se refiere en relación a Beuys, ¿no? A Beuys haciendo o generando problemáticas, ¿no? Ya ni siquiera obras u obrares. Beuys se ve en esta tensión y ve esto y lo ve con mucha tranquilidad porque Beuys lo viene viviendo desde el posguerra, viene viviendo esta situación con las guerras frías, viene siendo partícipe activo y con mucha claridad, ¿no? Lo hemos visto en la documenta 4, lo hemos visto en la documenta 5, lo hemos visto en la documenta 6 y lo vamos a ver en la documenta 7 también, ¿no? Lo vamos a ver haciendo uso de toda esta gran disyuntiva, de todas estas grandes paradojas, de todas estas grandes tensiones a su favor en torno a ir por el arte, aún pueda negociar con eso, con los mercados y demás, pero desde el arte, no desde el mercado, no siendo funcional al mercado, sino en todo caso haciendo a los mercados funcionales al arte. Bien, vamos a continuar entonces leyendo lo que dice Lamarche Badel. Vamos a tratar de ir ya hasta el final sin ampliar mucho más porque creo que ya ha quedado claro y acá lo que sigue, ¿no? Que nos queda un par de párrafos ya para llegar hasta el final de este capítulo, es muy similar en todo sentido a lo que ya hemos conversado respecto a esto en torno a estos audios que hacen al capítulo El político dentro de este libro Joseph Beuys de Bernard Lamarche Badel. Voy a retomar entonces con lo que decía, ¿no? Con lo que estábamos leyendo al final del audio anterior. Tal es el material que Beuys confía a la escultura, es decir, que la realidad en su infinita extensión, visible e invisible, constituye el material de la transmutación de los valores en beneficio de cada cual. En este sentido, Beuys, por los medios del arte y de un pensamiento artístico, de la política y de un pensamiento político, propone simultáneamente la superación del arte, que para él ya no es más que una serie de variaciones estéticas, y la superación de la política, reducida por él a la realización del control del individuo por la autoridad de un sistema ideológico. No es una paradoja pensar, continúa diciendo Bernard Lamarche Badel, que Beuys es tan indiferente al arte como a la política, incluso si utiliza sus medios. En efecto, el arte y la política solo son las especies visibles, apropiables, reproductibles de los límites normativos de la captación del mundo. En este sentido, y tal es el motivo de la irritación de los ideólogos normativos, incluso cuando sus normas cambian todos los meses, Beuys solo es político en la medida o en la falta de medida del hundimiento de lo político que él preconiza. Una política, de haber sido enunciada por Beuys, tendría la obligación de ser un conjunto racional de prescripciones que cobran cuerpo en una institución regida por el enunciado de un código que asegura las normas oportunas de la transformación. Tal es el escándalo captado a la perfección por los adversarios políticos de Beuys, es decir, los verdaderos, entre comillas, lo pone aquí Lamarche Badel, los verdaderos políticos que se empeñan en establecer la transparencia y la verdad, mientras que el discurso político, entre comillas, también lo pone, de Beuys, es una suma de aspiraciones pías y un catálogo de ideales abstractos. Es decir, que en ningún momento Beuys entra en la coherencia fatídica del discurso político totalitario y por tanto sectario. En este sentido es magníficamente decepcionante, lacunario, confuso. Beuys asocia funciones, ideales, prescripciones sin lógica preexistente establecida,
sin dogmatismo fundador. Con todo, la afirmación de Boyce no es anarquista y no preconiza en modo alguno el deterioro de la autoridad, la contradicción sistemática ni la abolición del trabajo. De modo transversal, respecto a los conceptos proferidos por Boyce de creatividad, energía, ecología, artista, escultura social, voluntad, invisible, ciencia, y el catálogo está lejos de acabar, no es evidentemente una política lo que Boyce instituye, es una imaginación institutora, cuya finalidad es, a la par, simple y muy compleja, y lógica en todo caso en la perspectiva de su obra, la afirmación de la vida. La afirmación de la vida solo puede ser, en primer lugar, una afirmación del sujeto, una afirmación de la identidad y de la diferencia, nos dice Bernard Lamarche-Wader. Una afirmación de la voluntad singular, razón por la cual esta afirmación de la vida se resiste a toda codificación programática y sigue siendo por ello la invención de una política, una imaginación y, por consiguiente, un enigma que engrandece a quien la proclama. Es por ello por lo que Boyce es un artista. Pero es también por ello por lo que Boyce es un grandísimo artista moderno, incluso cuando emplea en su obra el material del discurso político. Su trabajo, en efecto, no consiste en establecer un sistema de valores conformes a una red organizada de significados fundados de antemano en una teoría capaz de fijar la verdad originaria de dichos valores. Ese trabajo, empero, crea incesantemente valores. Mas lo importante estriba en que estos valores se representan como enunciados puramente denotativos y nunca prescriptivos. Y así, transformando figuras de pensamiento en figuras de acción, figuras de imaginación en figuras de historia, figuras chamanísticas en figuras totémicas, figuras alquímicas en figuras de economía, Boyce traza o esculpe el trayecto laberíntico de un nomadismo generalizado. En este sentido, cada valor enunciado por Boyce es una especie de performance, y lo pone en ibérica, en bastardilla, en cursiva, dentro de un proceso cuyo único referente sigue siendo el propio artista. Por lo cual, poner en tela de juicio la validez del discurso político de Boyce es una manera de perder el tiempo, siendo el propio Boyce, en la escultura de su leyenda, el único contenido de los valores, de los significantes que él mismo expone. Desde el punto de vista estrictamente político, es la razón por la cual sigue siendo irrecuperable por las instituciones de esa índole. 2 puntos. Incluso cuando él atraviesa su material, su objetivo no puede ser el de instituir, ya que no reside esto en la comunicación. Con esta carencia de comunicación tropiezan todos aquellos que reprochan a Boyce su incoherencia, su idealismo, su oscuridad, olvidando que la obra de Boyce no depende de la esfera de lo visible y de lo racional, sino que por el hecho de atravesar lo visible y lo racional, la obra de Boyce es una obra de arte, es decir, una manifestación de la orientación de lo visible hacia lo invisible y lo irreconocible. Bien, vamos a dejar hasta aquí, no voy a comentar más sobre este capítulo. Es sumamente interesante este capítulo, ¿no? Eso sí, me gustaría como dar en torno a una opinión, ¿no? Es sumamente interesante porque tal vez lo que hemos aprendido de Boyce en las décadas siguientes a la muerte de Boyce, ¿no? Y es cuando nos hemos formado quienes estamos hoy activos en el arte, ¿no? En general, años 80, 90, 2000, hemos aprendido de Boyce a partir de esta enorme confusión que intentaba una claridad, pero sin herramientas aún, porque Boyce estaba, como
sucedió también con Duchamp, como sucedió con Warhol, muy por fuera de los cánones y de la normalidad y sobre todo, diría yo, de las posibilidades teóricas en relación a las ideas y a las letras en arte. Es muy interesante este capítulo porque vemos de dónde nace la confusión y cómo se estructura la confusión para generar un postestructuralismo de tal que ha servido de base para algo que nos ha hecho perder de vista lo importante realmente en Beuys como lo posibilitador de un arte que busque realmente otras posibilidades, valga redundar ahí, ¿no? Que busque otras posibilidades por fuera de lo establecido, ¿no? El arte, la historia del arte, el mundo académico del arte, etcétera, ¿no? Los mercados, los sistemas, la disciplinariedad en general, de manera generalizada, ha hecho de Beuys un instrumento muy poco factible de lo que realmente hay en Beuys para cambiar el arte y el mundo, ¿no? Tal vez un idealismo, tal vez incluso un romanticismo, etcétera, 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 pero que nos hemos quedado con la parte más pobre, con la parte más confusa, sin ninguna razón, porque han pasado 40 años y tenemos muchos elementos ya para haber salido de la confusión, pero seguimos replicando constantemente el mismo estadio confuso acerca de Beuys, ¿no? Nos hemos quedado con la parte más pobre y más poco posibilitadora de Beuys, ¿no? Ojalá este seminario pueda servir para abrirnos hacia otras posibilidades, ¿no? Esa es nuestra verdadera intención. Continuamos entonces en el próximo audio con el próximo capítulo, en este caso capítulo que va a estar dedicado bueno, lleva por título, para no hablar específicamente del capítulo, vamos a nombrar el título que es bastante más claro que lo que yo podría decir, y que es Retrato del artista en bicicleta, ¿no? Este es el título de este último capítulo previo ya a el resto del libro, ¿no? Que va a tratarse de una documentación que empieza por cronología, luego una serie de entrevistas, 4 entrevistas a Beuys realizadas tanto por Bernard Lamarche-Badel como por Elisabeth Rona y Achille Bonito Oliva.